Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Nos vamos a enlazar y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación a Julio Franco, coordinador del Observatorio de Seguridad Humana de la región Apatzingán, los ojos de lo que pasa justamente esta región aquí en el estado de Michoacán, porque pues se dio a conocer la preocupación por pues al parecer desplazamientos forzados causados por la violencia que se está registrando en esta región del estado de Michoacán, pero bueno, mejor que sea el propio Julio Franco quien nos explique qué es lo que está sucediendo en esta región del estado de Michoacán. Mi estimado Julio, muy buenos días, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buen día, ¿qué tal? Eh, ¿Qué, pues mira, qué está perdón, pasando allá en Apatzingán? A ver, platícanos. pues mira, el día de ayer, antes del mediodía, recibimos un informe sobre el posible desplazamiento de 5 comunidades rurales al suroeste, perdón, de la cabecera municipal. Eh, Explican los reportes que un día antes, el día lunes 4, se retiró una base de operaciones interinstitucionales del poblado de Acatlán, en donde se había encontrado desde junio de 2024, donde respectivamente también hubo un desplazamiento forzado de la cercana población de La Salatera. Por lo tanto, ya era una zona que estaba identificada como una zona difícil, una zona disputada, como ya lamentablemente ha sido costumbre por los grupos delictivos que tratan de dominar la misma zona. Y pues bueno, con la salida de la base de operaciones durante el día lunes 4, para la madrugada de ayer, martes 5 de mayo, habríanse presentado varios enfrentamientos de gran escala entre grupos delictivos, dejando a la población en el fuego cruzado, y esto provocaría la salida de estas 5 poblaciones. Aproximadamente 5 poblaciones son las reportadas, si bien existen otras que, pues por su cercanía, estarían en riesgo de sufrir la misma suerte. Lo que se presume es de que hay un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o es la presencia de un solo grupo en esta región el que está generando esta preocupación y estos niveles de violencia. No, sería la disputa de más de un grupo por el mismo territorio, uno digamos que se encontraba previamente asentado y otro que viene entrando, y esta situación la hemos vivido desde diciembre del 2020, cuando los primeros municipios afectados fueron Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, principalmente en ese periodo entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, y con la reactivación de las hostilidades en junio de 2023, Apatzingán aparece como un escenario preeminente de estas disputas, pasa de ser un municipio receptor a un municipio emisor de personas desplazadas internas, junto con el segundo más afectado municipio, que es nuestro vecino Buenavista. Ahora, esto que se registra ya en Apatzingán es producto de que movieron o desplazaron esta base de operaciones interinstitucionales. ¿Se deriva de esto? Bueno, es la explicación que dan los informes. Nosotros no avisamos de inmediato, sino que buscamos corroboración por medio de triangulación de un segundo testimonio. Al confirmarlo hacia la 1 de la tarde del día de ayer, comenzamos a redactar la alerta oportuna, adelantándonos con mapear el territorio. En la alerta oportuna que nosotros publicamos hay un mapa en donde se pueden identificar las posiciones descritas por las personas testimoniantes respecto a los hechos, y bueno, una de las explicaciones que dan es esta. Lamentablemente, en otras ocasiones, en otras bases de operación interinstitucionales instaladas en el territorio, lo cual ha sido la principal estrategia de los gobiernos para afrontar esta situación, pues otras poblaciones han manifestado, y esto lo he escuchado de voz inclusive de mandos militares, que si las bases se retiran, ellas se retiran detrás de las bases, porque no consideran que existen las condiciones para mantenerse sin la presencia cercana de las Fuerzas Armadas. Y hay también que señalarlo, las operaciones del crimen organizado y sus confrontaciones no han sido completamente inhibidas
solo con la presencia de las bases de operación interinstitucional. Aquí queremos hacer un reconocimiento, sobre todo a la tropa que conforma estas bases, porque nos consta que han tenido enfrentamientos, han sufrido también emboscadas y agresiones a raíz de su presencia, pero es necesario señalar que esta política no está siendo suficiente para erradicar las operaciones del crimen organizado, las correrías que utilizan para sus actividades ilícitas, y tampoco pues esto que provoca los desplazamientos, la confrontación armada con alto poder destructivo. Sí, con esto se entiende obviamente que, bueno, si a los integrantes de esas bases de operaciones interinstitucionales conformados por Fuerzas Armadas les plantan cara, pues sin ellos, es decir, solamente con la policía municipal, pues es prácticamente como si no tuviera seguridad, digamos, la población de estas comunidades. En este informe, Julio, te refieres a 5, al menos han detectado a 5 comunidades, a Cueramato, a Guanajuatillo, El Mezquital, Holanda y Los Laureles, los que se verían ahorita al menos directamente afectados. Efectivamente, como pueden ver las personas que consulten nuestro alerta temprana, o aviso oportuno, perdón, pues son de poblaciones de muy distinta cantidad de habitantes. La más habitada son 314 habitantes en Holanda, la con menor cantidad de habitantes es Los Laureles, con solo 5 habitantes. Hay que referir que estos son datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en 2020. Son los datos que como sociedad civil tenemos al alcance, y por eso una de nuestras peticiones, con base en el Reglamento Municipal de Atención a estas emergencias, no es una arbitrariedad de nuestra parte ni una petición, digamos, caprichosa, es que los órdenes de gobierno coordinados con el gobierno municipal puedan realizar, en primer lugar, un informe de riesgo que se comparta con la Secretaría del Migrante, que es la institución estatal designada para coordinar la política a este nivel estatal respecto a las personas desplazadas y los eventos que se presenten de esta naturaleza, y así sucesivamente articular una serie de acciones que pongan en el centro la protección de las personas desplazadas, la restitución de sus derechos violentados con estos hechos. Y también hay que señalar que de junio del 2023, cuando las personas se concentraban en ciertos puntos como albergues emergentes, llámese parroquias, centros comunitarios, inclusive casas en obra negra que podían servir provisionalmente como refugio, ha habido un cambio de comportamiento de las personas desplazadas. Consideramos que esto obedece, en primer lugar, a la falta de respuesta institucional adecuada y contundente para que estos hechos dejen de ocurrir, pero en segundo lugar también a la falta de comunicación de las instituciones respecto a cuáles son las alternativas, los espacios habilitados para la recepción de personas desplazadas y los servicios que allí pueden recibir, desde restitución de documentos perdidos en el procedimiento de huida hasta alojamiento, baño, espacios seguros, atención psicológica que piden muy frecuentemente, y esto ha provocado con el paso del tiempo la dispersión de las personas desplazadas, que además ahora se sienten estigmatizadas en los lugares que llegan y con una amenaza pesando sobre sus cabezas de ser represaliados por los grupos que han entrado a sus comunidades, al ser confundidos o identificados como eso que se ha llamado la base de apoyo de los grupos rivales, ¿no? Esto lo menciono porque es así, no estoy afirmando que sea así, pero lamentablemente sí hablamos de comunidades que cargan un estigma, inclusive cuando se encuentran en situación de, pues sí, de solicitud ayuda. Y quisiera llamar a la población a ser conscientes de que esta situación de no tener remedio podría afectarnos a cualquiera en cualquier momento próximo. Por lo tanto, llamo a la solidaridad. Voy a hacer una pequeña pausa para regresar contigo, Julio, y preguntarte qué pasa con estas personas, a dónde se van, no sé si temporalmente, mientras pasan estos problemas de seguridad, y si regresan. Ahorita nos lo platicas después de la pausa.